¿verdad? Cómo trabajar como iglesia, cómo servir en la iglesia. Y hoy tengo para ustedes, queridos hermanos, un tema que eh, lo podríamos titular de diferentes formas. Lo importante es que de una u otra manera este estudio nos pueda ayudar a ser mejor iglesia, ¿verdad? Y a tener actitudes constructivas, positivas. Y podría llamarse este estudio, este tema, actitudes que construyen una iglesia triunfante o una iglesia positiva, ¿verdad? Puede ser. Cuando lo di a la iglesia, lo llamé el gozo cristiano frente a las circunstancias duras de la vida. Pero ahorita, en relación con nuestro tema principal, que es la eclesiología, me gusta más el primer tema, actitudes que nos ayudan a construir una iglesia, ¿verdad? Una iglesia gozosa, una iglesia triunfante, una iglesia victoriosa, ¿verdad? Yo me quedaría con eso final, actitudes para construir una iglesia victoriosa. Ahora, básicamente este estudio se basa en la carta a los filipenses. Es una carta sobre una actitud que es definitivamente transformadora y que si permitimos que impacte en nuestras vidas, sin duda alguna hará la diferencia. Y sin duda alguna, la congregación que se deje impactar por esta actitud, sin duda alguna, va a ser muy notable. Va a ser muy notable. Y estoy seguro de que las personas no lo pensarían mucho para ser parte de una comunidad donde se muestren esas actitudes, digámoslo así, ¿verdad? La actitud principal a la que yo quiero referirme es el gozo. Entonces, lo que voy a hacer es primero voy a definir el gozo, ¿verdad? Porque vamos a hablar un poquito sobre el tema del gozo. Vamos a definir un poquito el gozo cristiano. Voy a procurar elegir algunos pasajes claves. No es exactamente un estudio exegético de toda la carta de Filipenses, porque nos distraeríamos con otros temas también que son importantes, sino que voy a tratar de focalizar el tema al gozo. Cómo el gozo puede ayudar a la iglesia a ser una comunidad transformadora, una iglesia diferente? Yo creo que esto es un tema, un enfoque muy importantísimo para hoy día, porque si miramos alrededor y aún dentro de la iglesia, hay bastante desaliento, hay mucho desaliento, ¿verdad? Y no es para menos porque hemos pasado 2 años bastante duros, han habido bastantes situaciones, todavía el estado de pandemia parece que no quiere irse, en fin, ¿verdad? Hay muchas cosas ahí que son parte de lo que, digámoslo así, de nuestro mundo actual y bueno, es lo que tenemos. Ese es el mundo en que vivimos. Y lo importante que vamos a aprender es entender que lo más importante es lo que vivimos en medio de nosotros. Y cómo eso que vivimos en medio de nosotros nos ayuda a transformar nuestro ser interior y nuestra manera de ver el mundo. Y nos ayuda a vivir una vida no solo personal, una vida comunitaria, una vida en familia, con la iglesia donde estamos, positiva, constructiva, y sea una experiencia feliz
que ir a la iglesia, ser parte de una iglesia, sea una fuente de realización, sea una fuente de cosas maravillosas, de cosas lindas, que pasaran los años y nuestras generaciones, aún las generaciones que están surgiendo ahorita, los niños, ellos podrán recordar y podrán decir, qué época más linda, qué época más preciosa. Cuando estábamos allá en la iglesia, cómo cantábamos con aquel gozo, cómo servíamos con aquel gozo. Vale la pena seguir siendo así, ¿no? Bueno, entonces, como les dije, me gustaría que empezáramos con una definición de gozo. También vamos a hacer análisis de algunos pasajes claves sobre la carta de los Filipenses, que tengan que ver con la experiencia paulina y el tema del gozo. Y hasta donde podamos ver, vamos a tratar también de describir la situación del apóstol Pablo. Yo creo que va a ser digámoslo así, un trabajo, algo que vamos a tener que hacer, algo inevitable, porque necesitamos entender el contexto de la carta, ¿verdad? El contexto pues, nos habla de la experiencia de alguien que vivió el gozo, ¿verdad? Y lo enseñó, y no se permitió que las luchas de su vida, las situaciones adversas de su vida, le robaran el gozo de ser cristiano y sobre todo el gozo de cumplir con su labor como pastor, como misionero, ¿verdad? Y hasta el final se manifestó ese gozo y enseñó a sus hermanos tener ese gozo. Entonces, hermano, me parece a mí algo muy valioso para hoy, muy valiosísimo para hoy, porque esta actitud, el gozo, sin duda alguna, tiene mucha influencia sobre nuestro carácter como comunidad, y va a impactar en nuestro trabajo, en nuestro futuro y en aquellos que Dios mediante van a venir para ser parte de este ministerio, los que se van a sumar, ¿verdad? A este ministerio. Eso yo lo digo, bueno, en relación con nuestra iglesia, en relación con ustedes también y de cada iglesia de Cristo, ¿verdad? Tenemos que tener esa fe y confianza que Dios va a bendecir el ministerio. Tenemos que orar por nuevos obreros, nuevas obreras, personas que amen la obra de Cristo, personas que se entreguen a Jesús, personas que tomen en serio la predicación del evangelio, y personas que tengan un corazón de servicio, ¿verdad? En la obra de Dios. Bien. Pero antes de empezar con la definición, quiero orar, hermanos, amén. Si me permiten, quiero orar en este momento. Padre, yo te doy gracias por este tiempo que me das con mis hermanos de Guadalupe, ahí en Costa Rica. Señor, vamos a leer tu palabra y creemos que tu palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Y te pedimos, oh Señor, que lo que conversemos en esta noche, lo que estudiemos en esta noche a la luz de tu palabra, tenga un impacto transformador en nuestra vida personal y en nuestra vida como iglesia. No permita, Señor, que las experiencias grises que hemos vivido como personas, cualquiera que sea, por más difícil que sea, nos robe el gozo de ser cristianos, nos robe la alegría de caminar contigo. Ciertamente somos de este mundo, somos peregrinos y estamos expuestos también al dolor y al sufrimiento, pero Padre, permita que la enseñanza de esta carta y el testimonio de un siervo que te sirvió con tanto gozo y alegría pueda también impactar nuestros corazones.
ayunos como iglesia. Tú conoces esta iglesia con la cual me estoy reuniendo acá, o la iglesia de mis hermanos que están escuchando. Cada iglesia tiene sus características, su personalidad, sus miembros, sus luchas. Pero Señor, yo te pido, Señor, tu gozo, que el gozo del Espíritu Santo siempre esté con nosotros, que siempre pueda prevalecer en todo lo que hagamos. Lo hagamos con gozo, lo hagamos con alegría, porque tu palabra así lo enseña, y eso es lo que vamos a confirmar, vamos a comprobar, que es tu voluntad, que el gozo sea una realidad permanente en nuestras vidas. Ciertamente, Señor, somos de carne, pero permita, oh Dios, que tu gracia, que tu misericordia, que tu presencia en nuestra vida sea una fuente de paz y gozo en nuestro ser. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar con la definición de gozo. ¿Cómo usted entiende el gozo, hermana, hermano? ¿Cómo usted entiende? Permítame compartir unos pensamientos. No sé si lo puedo compartir. No sé si me están compartiendo. Déjenme ver si aquí está. Que no sé si lo pueden ver. Sí, ahí se ve. Sí, lo Ahí. vemos. Muy bien, voy a ponerlo más grande para que lo puedan leer conmigo. A ver si se puede leer. Vamos a ver acá. Okay, aquí está. ¿Qué es el gozo cristiano? Esas son unas cositas que, bueno, me animé a escribir, ¿verdad? Y solo para ayudar, ¿verdad? Pero sin duda alguna, yo sé que ustedes tendrán algunos aportes valiosos. ¿Está bien? Bueno, ¿qué es el gozo cristiano? Es el descanso interior de confiar en la obra de Dios en Cristo en nuestras vidas. Es la suministración del gozo del Espíritu Santo a una vida confiada en la gracia, en la sabiduría y las providencias divinas. Es mucho más que la alegría pasajera. La alegría pasajera es estimulada, depende de estímulos o requiere estímulos sensoriales. El gozo cristiano se basa en la presencia poderosa de Dios en Cristo, en quien le recibe y le sirve. Podría añadir también, se basa en las promesas vivas de la palabra de Dios. Haya o no, haya alabanza, adoración o música, ¿verdad? Cualquiera que sea, el gozo cristiano estará allí. No depende de notas ni de ritmos. El gozo cristiano tiene como soporte las promesas de Dios en Cristo y su propio carácter poderoso y santo. Vamos a, ya se me fue. Vamos a volver a recuperar, ¿verdad? Entonces, decía que el gozo cristiano tiene como soporte las promesas de Dios en Cristo y su propio carácter poderoso y santo. Cristo es la fuente permanente, ¿verdad? De gozo en la vida del creyente. Basta leer la letra de himnos cristianos y nos damos cuenta. La sumisión del creyente a la voluntad del Espíritu significa abrir la llave que derrame ese gozo de manera constante en los cristianos. Hay que tener cuidado de que la amargura, la incredulidad y la falta de perdón nos roben o apaguen el gozo de Cristo en nosotros. Bien, vamos a... Okay, eso fue alguna de las palabritas que tengo que quería compartir. Bueno, empezando por ahí, ¿verdad? ¿Vieron eso, hermanos? ¿Verdad? Entonces, algunos de estos pensamientos, estoy seguro que usted tendrá algunas cositas, algunos pensamientos que compartir sobre el gozo cristiano, ¿verdad?
Pero sin duda alguna hay un factor común en la noción del gozo cristiano y es Jesucristo. Jesús, la presencia viva del Señor en nuestras vidas, ¿verdad? Ahora, eh, sin embargo, motiva esta reflexión porque tenemos que reconocer que no siempre en la vida de la iglesia, en los curules, en los corrillos, en el andar, en el caminar de la vida de la iglesia, no siempre vivimos el gozo del Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Muchas veces hay sentimientos, hay cosas que digamos, que se miran en la vida de la iglesia que pues apagan el gozo del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Eso es una amenaza constante, lo ha sido así desde el primer siglo. Pablo, por ejemplo, animaba a tener actitudes correctas. Por ejemplo, Pablo decía que en la iglesia no debían haber murmuraciones, ¿verdad? Pablo aconsejaba siempre que los cristianos tuvieran conversaciones edificantes. Pablo, y así, o sea, podríamos sumar una serie de cosas que están en la enseñanza paulina, y digo enseñanza paulina porque fue el apóstol Pablo quien lo dijo y está en todas sus cartas. En las cartas de Colosenses y Filipenses, el apóstol Pablo nos enseña el Señor, dice él en su palabra. No conocemos todos estos, pero bueno. En ese caminar, los pastores, sobre todo los que somos líderes y los que somos pastores, notamos que muchas veces servimos, muchas veces hacemos muchas cosas en la iglesia, pero nos damos cuenta que falta el gozo del Señor en la vida de algunos creyentes, ¿verdad? Yo no sé si usted ha estado en una reunión donde hay personas que entran y cambian totalmente la atmósfera de la iglesia. Ah, qué interesante, ¿verdad? Entra una persona y la atmósfera de gozo, de unidad, de alegría, de comunión que había, se borra. Yo no sé si la ha pasado, pues algo muy triste, ¿verdad? Entonces, es una experiencia muy dura, muy dolorosa para un pastor llegar a la conclusión de que hay pastores, de que hay creyentes. Y estoy hablando aquí con personas maduras, miembros, ¿verdad? Con responsabilidades en la vida de la iglesia, aprendiendo sobre cómo servir y cómo edificar en la vida de la iglesia, cómo ser iglesia. Pero es dura la experiencia para un pastor reconocer que hay personas que son una amenaza para el gozo, para la unidad y la vida de la iglesia, ¿verdad? Y bueno, yo creo que este es un momento para hacer una reflexión, ¿verdad? Lo que se llama autocrítica, ¿no? Una autorreflexión. ¿Qué les parece si hacemos una autorreflexión y empezamos con la pregunta? ¿Contribuyo yo
al gozo que vive y experimenta mi iglesia? ¿Contribuyo yo a ese gozo? Mis actitudes en la vida de la iglesia manifiestan el gozo de Cristo. Son dos preguntas y podríamos encontrar más preguntas relacionadas con eso. Pero sin duda alguna, muchos hermanos y hermanas necesitan una sanidad interior, porque necesitan permitir que el gozo del Señor verdaderamente se mueva en sus vidas, porque han permitido que la amargura, la apatía, inclusive el cinismo. Yo no sé si ustedes han visto, hermanos, que cuando hablan, todo es negativo. Todo es negativo. O cuando hablan, no pueden hablar sin hablar con cierto cinismo, porque han perdido la fe, han perdido la confianza, y ya se les ha vuelto tan natural hablar así. No, pastor, eso aquí son cosas que nosotros hemos escuchado muchas veces. Pastor, aquí no sirve eso. Aquí no, aquí nadie, aquí al principio todos se ponen a la orden, pero luego todo vuelve igual. Bueno, eso es cierto, eso ya es cierto cinismo, ¿verdad? Mezclado con negativismo. Bueno, ese tipo de actitudes apagan el gozo del Espíritu Santo. Voy a examinar algunos pasajes para ir al punto, hermanos. Amén. Vamos a empezar con Filipenses capítulo 1, versos de 3 al 4. ¿Está bien? Y voy a hacer, hermanos, ahorita necesito hacer algo y no lo puedo hacer, no tengo ahorita acá. Voy a apagar, voy a hacer un alto, queridos hermanos, y ya regreso mientras ustedes buscan ese texto. Filipenses capítulo 1, de los versos 3 al 4. Por favor, sí. Ya tengo aquí lo que necesito. Y vamos a empezar por ahí. ¿Está bien? No sé si está el hermano del texto de la Biblia electrónica. Pero Filipenses capítulo 1, de los versos 3 al 4. Disculpen, hermanos. Tenemos lo siguiente. Dice así: doy gracias a mi Dios. ¿Vieron eso, hermanos? Escribe un hombre prisionero, un pastor encarcelado, que sufre por no estar con sus ovejitas. Hello. No puede reunirse con su equipo. Bueno, el equipo lo puede buscar. Es una prisión, ¿verdad? Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Vieron eso, hermanas? Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Aleluya. Amén. Yo creo que ahí es suficiente. Si lo pudiéramos poner en un color, tal vez un color verde, cualquier color, para señalar eso, ¿verdad? Es suficiente para lo que queremos plantear ahorita, queridos hermanos, ¿verdad? Doy gracias a mi Dios otra vez, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y entonces aquí vemos, hermanos, aquí voy a acudir a mis notas un poquito.
a mis notas. Aquí vemos dos aspectos del carácter de este hombre que estaba en una digamos, lo que se llamaba prisión en el domiciliaria, ¿verdad? Eso era una práctica del Imperio Romano, ¿verdad? Ya pueden quitar el texto, hermano, gracias. Es muy importante entender que en esta modalidad de prisión, Pablo tenía permiso para recibir visitas, le podían traer comida, ropa, lo que él quisiera, pero él estaba bajo estricta vigilancia porque había apelado al César. Y apelar al César era apelar al máximo gobernante del Imperio Romano, ¿verdad? Y tenía que haber una justificación por qué apelar, ¿verdad? Y entonces era un proceso judicial muy estricto, ¿verdad? Y entonces no siempre el Imperio Romano era preciso, cumplidor con el cuidado de un prisionero. Las condiciones eran muy difíciles. Estaba encadenado y se dice que hasta había un cepo, una gran barra o pelota de hierro para poder resguardar al prisionero. El soldado romano que dejaba escapar un prisionero moría. Así que era estricta vigilancia. Pero él podía así recibir a sus amigos, inclusive podían dormir ahí con él en la habitación, podían llevarle ropa, podían, en fin, pero él no podía moverse ni una pulgada de donde estaba. Así que la situación era una situación muy humillante para un siervo de Dios, ¿verdad? Él era un hombre de oración, ¿verdad? Era un creyente, un servidor motivado por el gozo que había en su corazón. Además, y sobre todo, era una persona gozosa, y las personas gozosas suelen ser muy agradecidas. En resumen, vemos tres características. Una persona que amaba la oración, que practicaba la oración, una persona que siempre estaba gozosa y una persona muy agradecida. Estas tres características. Voy a repetir. Una persona que amaba la oración, que practicaba la oración, ¿verdad? Una persona gozosa a pesar de su situación. Una persona gozosa, ¿verdad? Ahora, aquí plantea uno, bueno, pero ¿cuál es la gracia? O sea, ¿cuál es el fundamento del gozo del apóstol Pablo? Bueno, su fundamento está en Filipenses 1, creo que es el 1:16, si ustedes lo pueden buscar ahí, ¿verdad? Dice, para mí el vivir es Cristo. Dice, voy a buscar acá, déjenme buscar aquí solo para corroborar la cita, ¿verdad? Sí, un 21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, ¿cuál es la fuente de su gozo? Haber conocido al Salvador. ¿Ven? Haber conocido al Salvador es haber conocido al Hijo de Dios, ¿verdad? Oh, si la gente conociera el valor inmensurable de conocer a Cristo. Si conocieran quién es Cristo. A veces yo digo y pienso en mis amigos, sobre todo los que son musulmanes, que ellos no creen que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y amigos muy piadosos, personas muy piadosas, como ustedes que están orando por esos amigos que son muy piadosos, que dan limosna, aman a la gente, etcétera, ¿verdad? Y yo oro en mi corazón, yo digo, oh, si supieran quién es Jesús.
Si supieran quién es Jesucristo, lo valioso, lo hermoso, lo inmensurable, lo incomparable, quién es Jesús. La piedra preciosa, la perla. ¿Se acuerdan, hermanos? Qué tremendo, hermanos, ¿verdad? Si supieran que Él es el Hijo de Dios, que vino a morir por nuestros pecados, el Cordero que dio su vida por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Si supieran, ¿verdad? Es decir, si reconocieran que Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? A veces nos preguntan a nosotros, nuestros amigos, ¿y usted también cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Verdad? Y le damos el testimonio, claro, ¿verdad? Claro que sí, ¿verdad? Entonces, hermanos, ese era el motivo de Pablo, ¿verdad? Haber conocido a Jesús. Saben, hermanos, que una de las cosas extraordinarias en la historia secular y en la historia cristiana, una de las cosas más impactantes en la historia de los hombres que han sido famosos, de los hombres que han tenido algún impacto en la humanidad, sobre generaciones, sobre millones de personas. Una de esas cosas reconocidas en la historia es la conversión de Pablo, de Saulo, que antes se llamó Saulo. Como un hombre, siendo rabino, un hombre profundamente metido de cabeza en el judaísmo, de un día para otro se convierte en un defensor del evangelio, ¿verdad? Por ahí anda un musulmán, por ahí anda, ahorita no recuerdo el nombre de él, que se llama Rajid. Es un conferencista y anda dando conferencias y anda, es un apologista musulmán y él anda defendiendo la fe musulmana y él habla mucho y conoce mucho de la Biblia y todo, ¿verdad? Y yo digo, oh, si este hombre fuera tocado por el Espíritu Santo, de veras que sería otro Pablo, porque cuántas personas, ¿verdad? Él ha influido, ¿verdad? Y bueno, nosotros tenemos que orar por eso, ¿verdad? Pero volviendo a Filipenses, hermanos, capítulo, en el texto nuestro, Filipenses capítulo 1, versos 3 al 4, ¿verdad? Yo creo que aquí hay algunas cosas que tenemos que pensar y meditar nosotros los cristianos, ¿verdad? ¿Somos agradecidos? Somos agradecidos, hermanos, porque hay muchos cristianos que no muestra agradecimiento. Hay miembros de tesorería, hay miembros de finanzas, de comité de finanzas, que no quieren soltar el dinero ni siquiera por un predicador que venga y predique la palabra de Dios, no creen el valor de la palabra de Dios. No creen el valor de la palabra de Dios. Esta es una crítica que yo señalo. No valoramos la palabra de Dios. Y necesitamos personas que valoren lo que representa Jesús. Solo haber conocido a Jesús, solo saber que Él nos dio vida eterna, hermanos, ese es el más, digamos, el motivo más profundo que podríamos tener para sentir gozo en nuestro corazón. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Cristo es lo más importante en mi vida, eso es lo que está diciendo. Y yo voy a vivir para Él, eso es lo que está diciendo. Pero hermanos, una de las cosas que más me duelen a mí como pastor es que un hermano me diga a mí, hermano, cuando yo pueda ir a la iglesia, eso lo dicen en otras palabras, no me lo dicen así, pero es lo mismo. Hermano, mi prioridad es mi familia. En otras palabras me están diciendo, hermanos, ¿verdad? Primero es mi familia, cuando tengo tiempo, cuenta conmigo en la iglesia.
yo creo que tienen un desenfoque en sus prioridades, ¿verdad? Creo que tienen un desenfoque. Porque ¿quién nos dio la familia? ¿No fue Dios? ¿No debería ser Dios la prioridad de nuestras vidas? Aún la iglesia, ¿quién nos dio la iglesia? Dios. ¿Quién santificó a la iglesia? ¿Quién salvó a la iglesia? ¿Quién envió a un Salvador para fundar la iglesia? Dios. ¿No debería ser Dios la prioridad de nuestras vidas? Pero aquí tenemos una persona con un corazón, con un profundo agradecimiento. Y yo creo que muchas iglesias no dan a las misiones porque no son agradecidos. Muchas iglesias no aprecian ni ofrendan a los pastores con por lo menos con cierto sacrificio porque no son agradecidos. Ni testifican, ni ponen su hogar al servicio de la obra de Cristo porque no son agradecidos. Tengo que resaltar esto porque siento que es importante hacerlo, queridos hermanos, ¿verdad? Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, ¿verdad? Rogando con gozo, orando con gozo, ¿verdad? Y aquí sin duda alguna se nota el espíritu gozoso del apóstol Pablo, su espíritu de agradecimiento, ¿verdad? Y su vida de oración, ¿verdad? Entonces, aspectos que aquí hay que recalcar. Bueno, vamos a ir a otro pasaje para ir avanzando, queridos hermanos. El siguiente pasaje que quiero señalar, ¿verdad? Es Filipenses 1:18. Vamos a leer Filipenses 1:18. Ahí encontramos la siguiente frase del apóstol Pablo. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo, me gozaré aún. Vamos a leerlo otra vez. ¿Qué pues? Pero tal vez voy a leer el versículo 15 porque para poder entender lo que Pablo está diciendo. Voy a leer, ustedes lo tienen ahí, observen, el versículo 15 en adelante, ¿verdad? Pablo está hablando, Pablo, lo voy a explicar así. Pablo desde la prisión siente cierta impotencia porque él no puede controlar lo que está pasando, ¿verdad? Hay personas que él conoce que están haciendo cosas que él no está de acuerdo y él cuestiona las motivaciones de esas personas. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Observen eso, hermanos. Está cuestionando las motivaciones de algunos. Esos, ¿verdad? Entonces son envidiosos, ¿verdad? Y contienda, ¿verdad? Como una competencia. Pero otros de buena voluntad. Confiaba en las motivaciones de algunos. Los unos anuncian a Cristo por contención, como si esto fuera una competencia para tener más miembros que nosotros, o para decir, hemos bautizado más, hemos traído más convertidos, o somos una iglesia más grande que la iglesia que está en tal ciudad, o la iglesia de tal pastor. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, ¿verdad? Tal vez en el sentido que Pablo no podía controlar desde ahí, no podía manejar el asunto.
No podía ir personalmente a reprenderlos, a cuestionarlos, etcétera, a confrontarlos. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Entonces viene la pregunta, que es nuestro versículo para examinar en este momento. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo está anunciado, en esto me gozo y me gozaré aún. Bien, ya pueden quitar el texto, hermano. Entonces, voy a compartir la notita que escribí en relación con esto. A veces las cosas no caminan como quisiéramos. Pablo estaba en la cárcel sin la movilidad para ir personalmente, para atender los conflictos y solucionarlos. Él dependía de la acción de otros, como por ejemplo de Timoteo, de Tito. Tenía razones para dudar de las motivaciones de algunos que se decían líderes. Algunos los consideraban como oportunistas, que usaban la predicación como pretexto, por ejemplo, para el enriquecimiento ilícito. A otros no los consideraba auténticos o sinceros. A otros sí. En otros, sin duda alguna, dicen, no, este ama las almas, definitivamente, ¿no? El punto es que en la obra de Dios a veces hay desilusiones. No todos trabajan con la excelencia y el compromiso que la obra de Dios merece. Su gozo, en el caso del apóstol Pablo, sin embargo, le permitía apreciar lo más importante, que Cristo es anunciado. Las cosas negativas que vemos no deben borrar las cosas positivas que se hacen. ¿Vieron, hermanos? Y aquí está la gran enseñanza, ¿verdad? A veces en la iglesia nos dejamos enredar y nos empantanamos, ¿verdad? Por puntos oscuros, por cosas negativas, y dejamos a un lado las cosas positivas. Las cosas negativas que vemos no deben borrar las cosas positivas que se hacen. ¿Verdad? Por ejemplo, en tu forma de hablar, ¿eres positivo? Cuando tú hablas, ¿eres positivo? ¿Eres constructivo? Un día entró una hermana y en una congregación, había un grupo de personas reunidas y una hermana se acercó y saludó a otra y le dice, hermana, bendiciones, bendiciones, saludándola. Y la hermana le dijo, hermana, llévese sus bendiciones a otro lado. Póngase a ir a trabajar ahí, póngase. ¿Verdad? Y yo no me gustó esa actitud y yo se lo dije a la hermana, reciba las bendiciones. No la rechace. Porque rechaza las bendiciones de los hermanos. ¿Verdad? Eso no es una actitud constructiva. ¿Verdad? Que es que no merecemos las bendiciones que los hermanos nos ofrecen. Hello. ¿Quién nos impulsa a ser así? Pero no está correcto, hermanos. ¿Eres negativo o positivo? ¿Eres alguien de fe o te sale siempre el cinismo y la crítica hacia otros? Los fracasos de creyentes han hecho que algunos pierdan la fe y se vuelvan negativos y hasta peligrosamente cínicos. Si acostumbras a usar el cinismo en tu lenguaje, pon una llamada de alerta. Estás en peligro de afectar a otros con tu negativismo y falta de fe. Ten cuidado. En vez de eso, procura vivir una vida cristiana gozosa, confiada en la gracia, la soberanía y la providencia de Dios. En resumen, hermanos, este versículo nos enseña que Pablo estaba en una situación difícil en que no podía hacer las cosas, no podía tener control de la obra, del ministerio, pero sí pudo apreciar lo más importante. Y eso es lo que aprendemos, hermanos. Aprendemos a apreciar
la buena intención de los hermanos, apreciar lo positivo, alabar lo positivo y decirle, hermana, muchas gracias. Eso que usted hizo va a ser de mucha bendición para los hermanos. Pero así como lo hice, no importa, hermana, va a ser de mucha bendición a los hermanos, ¿verdad? Entonces, tener esa actitud, hermanos, de constructiva, positiva, gozosa, es una actitud de gozo y confianza, ¿verdad? Esa actitud de gozo en Cristo, hermanos, nos ayuda a tener esa actitud constructiva y de gozo. Bueno, voy a dejarlo hasta ahí, hasta este momento. Vamos a ir a otro pasaje, Filipenses 2:2. Filipenses 2:2. Dice Pablo, escribió lo siguiente: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Completad mi gozo. Pero ahora, hay que leer toda la carta de Filipenses para entender la situación. De una situación bastante peligrosa. Vamos a ver, Filipenses 2:2, ahí está. Completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, ¿vieron eso? Unidos, ¿verdad? En el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Bien, muy bien, ¿verdad? Por cierto que aprovecho para hacer la pregunta, ¿qué hace que podamos tener el mismo amor, hermanos? ¿Qué hace? ¿Cuál es el vínculo que nos une, que hace que el amor mío sea el amor suyo? Que el amor de la hermana sea el mismo amor de la otra hermana o del hermano. ¿Qué hace? Pues es Cristo. Es el amor de Cristo en nosotros, queridos hermanos. Completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Vamos a dejar la lectura a un lado, ¿verdad? Pablo dice, completad mi gozo. El gozo no tiene una medida definida, siempre hay una posibilidad de crecer en nuestro gozo. Es como una planta que hay que cuidar, ¿verdad? Es como, por ejemplo, un papayo. A ver cuántos conocen el papayo, ¿verdad? ¿Cuántos conocen el papayo? Puede que disfrute de una buena cosecha, pero si maltratas el papayo, ¿verdad? Es posible que ya no tenga más fruto, ¿cierto? El gozo constante es como el tubo abierto que echa agua sobre un vaso. Nunca vamos a tener tanto gozo que no necesitemos a los hermanos. Trae siempre gozo en nuestro ser el ver la unidad de nuestra familia espiritual. Y aquí el texto trata del gozo de ser útil en la obra de Dios, ¿verdad? Completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, ¿verdad? Es decir, tenemos que gozarnos con lo que sucede en la iglesia, en la unidad, en el servicio. El gozo tiene que ver con otras actitudes, ¿verdad? El gozo de servir, el gozo de mirarnos, el gozo de adorar juntos, el gozo de alabar al Señor, ¿verdad? El gozo, solo el gozo de podernos saludar y saber que hemos sobrevivido, hermanos, cuando muchos no lo han logrado, ¿verdad? Solo ese gozo de saludarnos y decir, hermanos, ¿verdad? Y ver en nuestra hermana, en nuestro hermano, un soldado, una soldada de Cristo que todavía está en la trinchera, ¿verdad? Y eso es lo que somos, soldados. Y aquí está un soldado en la carta de los Filipenses, un soldado que sabe que no sabe no sabe si la siguiente batalla que viene la va a superar. Él no sabe eso.
tiene dudas. Y llega un momento en que dice, bueno, si tengo que irme, pues será muy bueno estar con Cristo. Pero si tengo que quedarme, qué bueno, porque podemos seguir sembrando, construyendo, ayudando a la fe de mis hermanos, ¿verdad? Sea como sea, el resultado siempre será de gozo. Y ahí está él, estimulando a los hermanos, animándolos para, este, para que sientan el gozo del Señor. Pablo dice completar mi gozo. Yo creo, hermanos, que en el gozo no solo es algo que uno experimenta o vive, ¿verdad? Yo creo que el gozo es algo que construimos entre todos y que yo completo el gozo de la hermana Grace y Grace Zúñiga completa el gozo del hermano Ricardo Fulques y Ricardo Fulques ayuda a completar el gozo de la hermana Maurigenia y la hermana Maurigenia ayuda a completar el gozo de la hermana Joan y hermana Joan completa el gozo, ¿verdad? Al gozarnos, ¿verdad? De nuestra participación en la obra de Dios. Gozarnos en todo lo positivo, en todo lo que es crecimiento, en todo lo que es, como dice Filipenses capítulo 4, por cierto, es un versículo clave muy interesante. Filipenses 4, versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno, alabanza, en esto pensar. Todas las cosas buenas son fuente de gozo. Todo lo que es bueno, digno de alabar. ¿Verdad? Y en lugar de ver y criticar los zapatos de la hermana que cantó, y en lugar de criticar que si usó pantalones o usó vestido, en lugar de fijarnos en esas cosas, mejor gozarnos de su participación. Y lo demás, pues orar, ¿verdad? Orar al Señor. Me hago entender, hermanos, ¿verdad? Y tener esa actitud de gozo, pero esa actitud de gozo cuando es realmente, viene del Señor, hermanos, esa actitud de gozo transforma nuestro carácter y nos ayuda a ser más prudentes, más sabios, menos criticones, más respetuosos en la obra de Dios. ¿Verdad? Eso, y es el gozo del Señor ayudándonos a vivir una vida comunitaria conforme a la imagen de Cristo. ¿Me hago entender, hermanos? Y bueno, ya el otro versículo, hermanos, Filipenses 2, 17 y 18. Filipenses 2, 17 y 18 dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo también. Y me regocijo también vosotros con todos vosotros. Y me regocijo también con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Saben, hermanos? Este es un pasaje muy profundo. Muy profundo. ¿Verdad? Pablo está diciendo, en otras palabras, yo quiero que si me toca morir, yo quiero que ustedes lo miren, lo vean como un sacrificio. ¿Amén? Pero por favor, hermanos, que sea un sacrificio que ayude a la fe de ustedes. ¿Verdad?
que no sea un sacrificio en vano, sino que sea un sacrificio que ayude a la fe de ustedes. Vamos a leer el versículo Filipenses 2, 17 y 18. De aquí lo han puesto. Vamos a ver. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Esa palabra, derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, es su muerte. ¿Verdad? Él es realista, sabe que puede pasar. Me gozo y dice, y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Verdad? Ya podemos quitar la lectura. ¿Verdad? Y de otras palabras, Pablo está diciendo, si tengo que morir para que la fe de mis hermanos sea fortalecida y pueda crecer, puedan crecer, me gozo desde ahora con mis hermanos. Nuevamente, se trata del gozo de ser útil a otros. ¿Vieron eso, hermanos? El gozo de ser útil a otros. Pablo está diciendo, si con mi muerte, si me llegara a pasar eso, me gozo saber que eso va a ser útil para ustedes. Porque dice, si tengo que morir para que la fe de mis hermanos sea fortalecida y pueda crecer, me gozo desde ahora con mis hermanos. Pablo es consciente que hay un peligro real. Está encarcelado, hay personas que procuran hacerle daño y eliminarlo del camino para que no siga su ministerio de predicación. Está encarcelado y sabe que si es declarado culpable, su muerte será, sin embargo, un sacrificio para Dios. Amén. Amén, hermanos. Amén. 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 ¿Cuántos, hermanos, y esto es, hermanos, aquí algo muy importante, hermanos? ¿Es nuestra vida cristiana un sacrificio para Dios? ¿O la pasamos muy lindo, muy bonito, fácil? Pero realmente estamos haciendo un esfuerzo, un sacrificio para la obra de Dios. El tiempo que damos para la obra de Jesús es un tiempo sacrificial. El esfuerzo que brindamos a la obra de Dios es un esfuerzo sacrificial. Es algo que nos cuesta. O el tiempo que le damos a la obra de Dios es el que nos sobra. El sacrificio que le ofrecemos a Dios, ese sacrificio que de modo tiene que resultar, ¿no? ¿Me hago entender, hermanos? Claro que sí. Entonces, hermanos, para ir al punto aquí, ¿verdad? El esfuerzo que hacen otras personas, sobre estuvimos hermanos en la fe, porque otras personas conozcan a Jesús. Debemos gozarnos con el hecho de ver cómo otros crecen en la fe. Amén. De ver cómo Dios puede usar a otras personas. ¿Vieron eso? Porque no se trata del tiempo que tenemos como cristianos, sino de cómo vivimos y experimentamos la fe. Y cómo nuestra participación, cómo nuestra presencia, cómo nuestra vida ha ayudado a la fe. Fue la vida del pastor. Disculpen, hermanos, que hable de esto. Sé que, pero lo voy a hacer por la comunión y la intimidad que tuve con el pastor Eliezer Gómez. ¿Verdad? Ese sacrificio, el esfuerzo que hizo el pastor Eliezer Gómez, hay en su vida, en su sacrificio, en su vida, algo que se parezca realmente a un sacrificio que dio a la obra de Dios al perseverar en medio de sus limitaciones, predicar aún a pesar de sus limitaciones, mantenerse al pie de la iglesia como pastor de la iglesia hasta el último. ¿Cómo eso ha ayudado a la fe de ustedes?
Y cito eso porque es un ejemplo práctico, ¿no? Vivencial, real que ustedes vivieron. Entonces, hermanos, de eso se trata. El gozo es un valor que nutre a la iglesia como comunidad. Debemos gozarnos juntos, unos con otros. Y eso es, ¿verdad? Eso es lo que Pablo habla, ¿no? ¿Verdad? Y yo, dice, yo tengo que irme, será para la bendición de ustedes, para el crecimiento de ustedes, para la fe de ustedes. Y yo sé que ustedes también, yo me gozo, y hermanos, gocémonos, y regocijaos, dice Pablo, y así mismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo, porque mi muerte no va a ser inútil. Hello. Entonces, Amén. hermano, ¿verdad? Ese es el gozo cristiano. El gozo cristiano es así que, miren, hermanos, hoy, un día de estos, hoy, ayer, ¿cuándo fue ayer? Sí, una misionera me mandó, una misionera de una iglesia bautista en Honduras, que está con su esposo en un país asiático, no puedo decir el país ahorita. Oren por ella. Lo voy a llamar Lucy. Lucy me mandó unas fotos, ¿verdad? De su aparato óseo. Y bueno, yo le mandé necesitaba saber si podía encontrar a alguien que pudiera interpretar. Yo le mandé la respuesta, ¿verdad? Pero sin duda alguna, lo que yo vi es que no podría resultar de una vida que en realidad, eh, digamos, de una vida que no se haya sacrificado y esforzado, ¿verdad? Y lo que vimos fue el precio, el resultado del sacrificio de una vida entregada en países donde no tienen la alimentación, donde no tienen los cuidados que sí pueden tener en nuestros países. ¿Me hago entender, hermano? ¿Verdad? Pero nosotros estamos tan cómodos, estamos tan, ¿verdad? Que solo pensamos en nosotros mismos. Y no pensamos en los misioneros. De hecho, muchas iglesias que sí tienen planes de evangelismo ya en su iglesia local, pero no mencionan las misiones, no tienen trabajo misionero, no apoyan misioneros, ¿verdad? Y cuando hay misioneros que están sacrificándose con sus hijos. Esta hermana está con su esposo y tiene 2 hijos, predicando el evangelio en ese país. Entonces, hermanos, de esto es, ¿verdad? El gozo de que, el gozo que está ahí presente aún a pesar de los sufrimientos, ¿verdad? A causa de la obra, a causa de circunstancias que no podemos controlar, porque las cosas pueden cambiar de un momento a otro. El orden internacional, la manera de gobernarse los pueblos, el mundo puede cambiar de un momento a otro. Una guerra puede cambiar todo, una catástrofe financiera, una tragedia global, etcétera. Puede cambiar de un momento a otro las cosas. Pero nosotros como cristianos debemos mantener nuestra fe, nuestro gozo, nuestra confianza en que, como sea, y a pesar de las situaciones, Jesucristo está con nosotros. Amén. Y como escribió el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, ¿verdad? Nada nos separará del amor de Cristo. Ustedes saben, ¿verdad? Ese texto lo conocen muy bien. Romanos capítulo 8, ¿verdad? Bueno, ahí se lo dejo para que ustedes luego le digo, ¿verdad? Dice que Romanos 8, 32.
Antes, 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Verdad? Bueno, Filipenses 2:29 y termino con este pasaje, Filipenses 2:29. ¿Está bien? Filipenses 2:29 dice, 2:29 dice así, dice Filipenses 2:29. Está hablando de uno de esos colaboradores. La iglesia de Filipos ayudó a Pablo y mandó un grupo de personas y hubo una persona que se responsabilizó para llevar el donativo. No sabemos, pero yo imagino que era ropa, cobijas, ropa, quizás unos libros, porque a Pablo le encantaba leer unos libros, comida, algo de dinero, medicinas, en fin. Filipenses 2, perdón, le dije 2:29. Dice así, recibirle pues en el Señor con todo gozo. ¿Vieron eso? Y tener en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Amén. Pablo se refiere a Epafrodito, el emisario enviado por los hermanos de Tesalónica. El gozo debe ser una característica constante en todas las actividades que hacemos los cristianos, especialmente cuando son en beneficio de la obra de Cristo. El problema es que, y podemos quitar la lectura aquí de la pantalla, el problema es que muchos cristianos no tienen su punto de interés en la obra de Cristo. Pablo lo menciona, ese es el dilema, la división de intereses. Dice aquí, dice Pablo escribió esta frase en forma de queja, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y suele pasar comúnmente que nuestras prioridades no consideran en serio la obra de Cristo, que es la obra de la predicación del Evangelio. ¿Cómo saber si realmente tenemos un verdadero interés en la obra de Cristo? Si nos hicieran un examen que evalúe nuestro interés, nuestras prioridades, para ver si, ¿verdad? ¿Cómo están? ¿Cuál sería el resultado de ese examen? ¿Cómo saber si realmente tenemos un verdadero interés en la obra de Cristo? En nuestra inversión en la obra de Cristo, en lo que invertimos y la manera en que lo invertimos. Si invertimos nuestro tiempo, nuestra fuerza y energía, nuestro ánimo y gozo en la obra de Dios. Hay quienes invierten en la obra de Dios el tiempo que les sobra, el dinero que les sobra, la energía que les sobra, lo que sobra de sus talentos y dones. ¿Vieron eso? Pero eso no es lo que la palabra de Dios anima y enseña. Aquí vemos a una persona que arriesgó su vida por la obra de Cristo. Porque amaba la obra de Cristo, amaba a Cristo. Y amar a Jesús, amar a Cristo, es amar su obra, la obra de la predicación. Voy a dejarlo hasta aquí, queridos hermanos. Voy a dejarlo hasta aquí. Sé que algunas de las cosas han ido un poquito fuertes en esta noche, pero palabra de Dios, ¿verdad? No es su palabra mía, es palabra de Dios. Gocémonos, hermanos, de acuerdo con la palabra de aquí, el mensaje del Señor es, gocémonos en medio de nuestras necesidades,
Gocémonos en el servicio, en la obra de Dios. Preocupémonos por la obra del Señor de una manera más personal, más personalizada. Preocupémonos por el trabajo de aquellos que sirven, por los misioneros, por los pastores, identifiquémonos. Y sobre todas las cosas, hermanos, permitamos que el gozo del Señor influya, bendice, transforme todas las cosas que hacemos para la gloria de Dios en su obra. Y eso, hermanos, nos mostrará ante el mundo como personas que realmente tienen algo diferente y tienen un gozo indecible, personas que tienen una esperanza superior y realmente la tenemos, hermanos, porque nuestra esperanza viva es Cristo Jesús y sus promesas para la iglesia. Hasta aquí lo dejo, hermanos. Que la Amén. gracia de Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Gracias por su paciencia. Amén. Dios les bendiga.